Y seguimos avanzando en espiral ascendente. Prometeo ascendiendo. Leyendo totalmente en vivo. El capítulo número 12. Evolución cuántica. ¿Qué es el hombre? Un puente entre el simio y el superhombre. Un puente sobre un abismo. Palabras escritas por Friedrich Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra. ¿Qué es el hombre? ¿Estamos listos para dar el salto cuántico? ¿Estamos listos para soltar todo lo que nos detiene, todo lo que nos pesa, todo lo que nos duele? Bienvenido, caminante. Otra perspectiva sobre la evolución de los primates domesticados es la de la tercera ola de Alvin Toffler. Por comodidad, Toffler reduce la confusión de la historia humana a un modelo de 3 olas. Sería más exacto referirse a estas ondas como saltos cuánticos en el nivel de energía coherencia. Tomó miles de años que se produjera la primera ola, según Toffler, pero finalmente esta transformó a la mayor parte de la humanidad de una etapa tribal de primates cazadores-recolectores a la etapa de las civilizaciones agrícola feudal a gran escala. La segunda ola llegó mucho más rápido y en unos pocos siglos transformó a casi toda la humanidad de la economía feudal agrícola rural a la economía de mercado industrial urbano. La tercera ola, según Toffler, continúa la tendencia hacia la aceleración y sucederá en solo unas décadas. Nosotros lo llamamos explosión de la información, la economía postindustrial. Cada ola es más rápida que la anterior por un factor de 10, y cada ola es más total ya que cambia a más personas de una forma más completa y en el proceso transforma todos nuestros conceptos de la naturaleza humana y de la sociedad humana. Cada ola descrita por Toffler puede ser considerada un nuevo estado cuántico con niveles de energía y dimensiones de la realidad que no existían en el estado anterior y que son totalmente imprevisibles para este. La primera ola convirtió a los hombres y mujeres tribales en siervos o en lords y ladies. Creó un nuevo conjunto múltiple social, tan sutil y profundo, a la vez que los antropólogos y sociólogos pueden pasar años estudiando sus aspectos invisibles. Y sin embargo, esta transformación es tan grande que también es visible para la mayoría de los ojos no entrenados. No se puede confundir a un ser humano tribal con un señor feudal, así como no puedes confundir a un perro con un burro. Así también, la segunda ola creó lo que Toffler llama ingeniosamente realidad industrial, manifestando lo que es visible y tangible para el hombre y la mujer industrial, y que resulta tan diferente de los humanos feudales o tribales como los delfines son de los rosales o de los armadillos. La tercera ola, que comenzó cuando Shannon
y Weiner definieron la información y von Neumann diseñó el primer computador programable, está ya en marcha. Los ordenadores caseros son tan comunes como los televisores a mediados de la década de 1980. Ahora, las redes entre ordenadores se duplicarán cada 4 meses. Esta transformación de nuevo será total. Creará un nuevo hombre, creará una nueva mujer, un nuevo hijo, un nuevo yo, una sociedad, entre comillas, nueva, un concepto de trabajo, energía y realidad. El hombre o la mujer promedio de 1997 será tan obsoleto en 2007 como el siervo medieval es ahora. Lo que consideramos puestos de trabajo normales o roles sociales normales o la humanidad normal será tan arcaico como una horda de alquimistas, herreros, cortesanos y pregoneros para nosotros hoy en día. Por supuesto, Toffler no afirma que el ordenador sea la tercera ola en su totalidad, sino simplemente que es la sinécdoque o paradigma de lo que está sucediendo. En este sentido, la fábrica fue la sinécdoque de la segunda ola. No fue solo el agente de la realidad industrial que se extendió por todo el mundo y se multiplicó nuestro bienestar y malestar colectivo, sino que también se convirtió en el modelo de todo lo demás. Nuestras escuelas son mini fábricas o modelos de fábricas, debido a que su trabajo principal era, cuando se fundaron, preparar a las personas para el trabajo en la fábrica. Las escuelas, de hecho, fueron necesarias porque mientras que el feudalismo no requería de alfabetización para las masas, la industrialización sí. Del mismo modo, las oficinas fueron modeladas en las fábricas y mantiene horarios de fábrica, incluso cuando éste no tenga nada que ver con una administración más eficiente. Y en general, la realidad de la era industrial se trasladó a todos los ámbitos. La realidad industrial es todavía tan penetrante que es, como McLuhan señaló, invisible en su mayoría. Por ejemplo, la edad feudal nunca progresó más allá de la música de cámara, tríos, cuartetos, etc. La sinfonía moderna, con su gran orquesta, sus temas prometeicos, su director semidios que la conduce, capitalista, su concertino, jefe, su selección de cuerdas que se mueven en armonía con su sección de bronces, etc. Es una bella expresión artística de los modos de organización humana que aparecen generalmente en formas menos bellas en el montaje de una fábrica. La fábrica también exigió ciudades, concentraciones masivas de mano de obra en un solo lugar, lo que hizo a la sinfonía económicamente posible. El aristócrata no podía pagar y no podía concebir mantener más músicos de los necesarios para la música de cámara. El optimismo cósmico de Beethoven no solo expresa la edad de la razón de la que surgió la realidad industrial, sino que también las orquestas para las que él escribió su música eran paradigmas de estilos industriales de organización. Por supuesto, el industrialismo, la segunda ola, produjo mucho malestar junto con su nueva riqueza y la mayor parte de la riqueza fue expropiada o se la apropió una minoría. Por mucho que esto les duela a los socialistas, era inevitable que esto sucediera en una especie de primates domesticados. Unos pocos machos alfa siempre buscarán su propio beneficio, con más entusiasmo que el de la mayoría, pues ésta apenas puede ver su interés colectivo. Sin embargo, como la realidad industrial se ha extendido, el socialismo le ha seguido los pasos. Independientemente de que esto le guste o no al lector, y el autor, adelantándose a sus prejuicios, admite que no le gusta, esto también es inevitable.
cuando la riqueza es tan grande, evidentemente se están creando acumulaciones enormes, nunca vistas antes en la historia. Es seguro que se incrementarán las quejas en contra de los machos alfa y más intentos de apoderarse de lo que se han apropiado egoístamente. Incluso entre los babuinos se ha observado este patrón. El macho alfa que se vuelve demasiado desagradable es golpeado por una coalición de machos jóvenes y expulsado de la manada. Ni la realidad industrial capitalista ni la realidad industrial socialista han sido capaces de dar a la humanidad lo que la mayoría de nosotros realmente queremos: libertad y justicia. Libertad y la abolición de la pobreza, un crecimiento continuo y seguridad permanente. Analizando al capitalismo contra el socialismo, siempre estamos frente a un dilema, no frente a una elección. La tercera ola puede, y lo hará, trascender este problema al interior del industrialismo. La tercera ola no será ni capitalista ni socialista, ni una mezcla de las dos. Se exigirá una economía completamente nueva, tal como el feudalismo creó una economía desconocida para la humanidad tribal y el industrialismo creó las dos economías competidoras, capitalismo y socialismo, tan insospechadas e imprevisibles desde la perspectiva de los seres humanos feudales. En 1977, el doctor Ilya Prigogine ganó el Premio Nobel de Química. Tal vez debería haber ganado un Premio Nobel de Optimismo Inteligente. El trabajo del doctor Prigogine, el trabajo del doctor Prigogine tiene que ver con los procesos que se han discutido: la aparición de la entropía negativa u orden coherente en los procesos estocásticos, pero él ha dado un gran salto más allá de las ideas pioneras de Schrödinger, Wiener, Shannon y Wattenson. Cualquier sistema organizado de acuerdo con Prigogine existe en tensión dinámica entre la entropía y la negentropía, entre el caos y la información. Cuanto más complejo sea el sistema, mayor es su inestabilidad. Prigogine lo demostró matemáticamente, pero en términos cotidianos. Por ejemplo, es más fácil llevar a 2 niños a través de una tienda por departamentos que llevar a 20 niños. O también, una casa construida con 101 mondadientes es menos estable que una casa más pequeña construida con 10 mondadientes. La inestabilidad no siempre es mala. De hecho, es absolutamente necesaria para que se produzca la evolución. Las sociedades de insectos son muy estables y no han evolucionado en varios millones de años. Las sociedades humanas son altamente inestables y están en continua evolución. Prigogine demuestra el valor evolutivo de la inestabilidad por su concepto de estructura disipativa. Una estructura disipativa es muy compleja y por lo tanto altamente inestable. Cuanto más compleja es, más inestable es. Matemáticamente y ciertamente, entre más inestable, más probable es que cambie para evolucionar. Todas las estructuras disipativas tambalean perpetuamente entre la autodestrucción y la reorganización en un nivel superior de información o coherencia. Si esto suena triste, en realidad no lo es. Los cálculos de Prigogine son muy optimistas, pues muestran que para las estructuras más complejas, tales como las sociedades humanas actuales alrededor de todo el mundo, a medio camino entre la segunda ola industrial y la emergente tercera ola, es matemáticamente más probable que caigan en una mayor coherencia en vez de que vayan a autodestruirse. En otras palabras, en el conflicto intelectual entre los partidarios de la utopía y la distopía, las probabilidades matemáticas están en el lado de los
Utopistas. Nuestro mundo humano es tan rico en información o coherencia que es casi seguro que colapse en una coherencia aún mayor, no en el caos y en la autodestrucción. Prigogine es la demostración matemática de la intuición de McLuhan acerca de que muchos síntomas aparentes de colapso son en realidad precursores de avance. Una nota para los pesimistas asumidos. El análisis de Prigogine se basa en la probabilidad y en la teoría, por consiguiente, no es seguro. Entonces, si encuentran que estas páginas son excesivamente alarmantes, pueden consolarse pensando que, aunque el éxito humano es altamente probable, todavía hay una pequeña posibilidad de que podamos autodestruirnos o que sus escenarios apocalípticos favoritos puedan ocurrir, a pesar de la tendencia general hacia una mayor coherencia y una mayor inteligencia. Mientras tanto, por supuesto, incluso si la humanidad parece condenada al éxito total, todavía puedes estropear tu vida personal. Nada en este libro es un intento de evitar el accionar de los adictos a la miseria, ni de impedirles continuar su búsqueda de la frustración y el fracaso. La evidencia cosmológica más reciente indica que nuestro Sol y sus planetas, incluida la Tierra, provienen de una nube de polvo galáctico y gas condensado de hace unos 5 o 6 millones de años. Parece que las primeras formas de vida unicelulares, los primeros albores de la conciencia, del circuito número 1, aparecieron hace 3 o 4 billones de años. Los vertebrados comenzaron a aparecer con la conciencia territorial emocional del circuito 2 hace 5.000 billones de años o 500 millones de años atrás. La aparición de la inteligencia humana, circuito 3, lenguaje y pensamiento, parece haber comenzado hace unos 100.000 años. El primate humano, plenamente domesticado, el Homo sapiens, con la conciencia moral del circuito número 4, puede tener cerca de 30.000 años de edad, o incluso puede ser un poco más reciente. Los circuitos 5 a 8 han aparecido durante tiempos históricos. Todas estas cifras están sujetas a revisión a medida que la ciencia avance, pero las proporciones aproximadas entre ellas no cambiarán mucho, y estas proporciones son asombrosas. Como a menudo se ha señalado, si condensamos este escenario evolutivo en un día de 24 horas desde el principio hasta la medianoche, la vida misma no aparece hasta poco antes del mediodía y toda la historia humana, desde los gruñidos, el club de hombres simiescos armados en África y Neil Armstrong pisando la luna, se produce en la segunda mitad del último segundo antes de que llegue la medianoche y comience un nuevo día. Este modelo es engañoso ya que asume que el presente es un fin, lo que es muy poco probable. Incluso sin la inmigración espacial, se espera que la vida en la biosfera de la Tierra dure alrededor de 15 o 10.000 billones de años antes que el Sol deje de ser un apoyo para la vida terrestre. Concibiendo la esperanza de vida del Sol en unos 20.000 millones de años, tal como pensamos en aquel modelo de un solo día, nos encontraríamos con que ahora es cerca de las 8 de la mañana. La vida ha sido inconsciente en su mayoría. Hasta ahora, operó en piloto automático, por decirlo de un modo más simple, pero en los últimos millones de años, los últimos segundos de este modelo, los signos de la conciencia y el despertar están empezando a aparecer. Spencer Brown señaló en una ocasión: el universo está construido de manera que es capaz de verse a sí mismo. La aparición de los circuitos neurosomático, neurogenético y metaprogramador es la forma que tiene el universo de verse a sí mismo. Cada vez
más claramente y de una manera más completa para decir hacia dónde se dirige. El Dr. Isaac Asimov toma notas en su código genético que parece haber un ciclo de 60 años entre la primera comprensión de un nuevo principio científico y la transformación del mundo por ese principio. Por ejemplo, Oersted descubrió la equivalencia electromagnética, el hecho de que la electricidad puede convertirse en magnetismo y el magnetismo en electricidad, en 1820. 60 años después, en 1880, los generadores eléctricos eran de uso generalizado y la revolución industrial alcanzó su punto más alto. El telégrafo y el teléfono ya habían sido inventados y fue el amanecer de nuestra época de comunicación de masas. Del mismo modo, en 1883, Thomas Edison observó por primera vez el llamado efecto Edison. 60 años después, en 1943, la tecnología electrónica estaba en todas partes. La radio había sido en su forma primitiva la industria del entretenimiento. Había disfrutado de un triunfo de 20 años y estaba a punto de ser sobrepasada por la televisión. En 1896, Becquerel observó la radiactividad del uranio. 60 años más tarde, 2 ciudades habían sido destruidas por las bombas atómicas y se estaba empezando a construir centrales nucleares. Esta fue una contribución de malestar, no de bienestar. En 1903, los hermanos Wright consiguieron levantar su monoplano del suelo durante unos minutos. 60 años después, en 1963, los aviones llevando a más de 100 pasajeros fueron considerados algo normal. Jugando a hacer suposiciones, se puede predecir que este ciclo de 60 años es normal y que entonces sucederá lo siguiente. Shannon y Weiner crearon las bases matemáticas de la cibernética en 1948. 60 años después, en 2008, la cibernetización del mundo, tan completa como la electrificación del siglo XIX, nos ha llevado a un nuevo nivel de energía, una nueva realidad social, como Toffler predice. Hoffman descubrió el LSD y el control químico de la conciencia en 1943. 60 años después, en 2003, cada alteración en la conciencia que puedas imaginar será posible por la ingestión de los productos químicos indicados. McKay tuvo el primer éxito en la expansión de la vida en ratones de laboratorio en el año 1938. 60 años después, en 1998, las píldoras de longevidad estarán disponibles de forma rutinaria en todas las farmacias. El ADN fue identificado en 1944. 60 años después, en 2004, todos los tipos de ingeniería genética deberían estar tan rutinarios como la ingeniería electrónica lo es en la actualidad. El último intento para estimar la tasa de aceleración de la información, manifestación de la coherencia, fue llevado a cabo por el economista francés Georges Anderla, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, en 1973. Anderla arbitrariamente supone que todos los bits de información poseídos por la humanidad al comienzo de la era cristiana, año 1 después de Cristo, podrían ser considerados como unidad de medida. Hizo de esta información de una medida en nuestra base de conocimientos. Tomó hasta el año 1500, según Anderla, para agregar a nuestro fondo de acumulación de bits de información hasta 2 unidades. Se requirió solo 250 años más,
hasta 1750 para que nuestro banco de conocimientos vuelva a duplicarse a 4 unidades. La duplicación siguiente tomó 150 años y en 1900 la humanidad tenía 8 unidades en su cuenta de información. La duplicación siguiente tomó solo 50 años y en 1950 tuvimos 16 unidades. La duplicación siguiente tomó solo 10 años y en 1960 tuvimos 32 unidades. La duplicación siguiente tomó 7 años y en 1967 tuvimos 64 unidades. Esto fue casualmente en la primera revolución de la juventud, cuando los mapas de realidad se rompieron en todo el planeta y nuevos mapas, alocados, vinieron hacia nosotros desde todas las direcciones. En el próximo periodo de 6 años, de 1967 a 1973, nuestra cuenta en el banco intelectual de nuevo se duplicó, llegó hasta 128 unidades. En este punto, Anderla completó su estudio. El Dr. Alvin Silverstein ha estimado que si el gráfico de Anderla es proyectado para 70 años más, el conocimiento humano debería aumentar a 1 millón. Es decir, deberíamos tener 128 millones veces más de conocimiento de lo que había en el año del nacimiento de Jesús. Las drogas para la longevidad probablemente llegarán a tiempo para que tú vivas el salto cuántico evolutivo más grande de todos. Es razonable asumir que los circuitos más altos, el despertar neurosomático, la visión evolutiva neurogenética y la flexibilidad metaprogramadora nos permitirán hacer frente a esta avalancha de información y al potencial de mayor coherencia. La tercera ola de Toffler es solo el aspecto sociológico de una mutación que es también biológica y espiritual. Vamos a vivir mucho más tiempo del que hemos esperado y nos vamos a volver mucho más inteligentes. Una realidad completamente nueva surgirá de esas mutaciones. Ejercicios. Ejercicio número 1. Haz una lista de las 10 áreas en las que tu pensamiento o sentimiento es conservador. Adivina cuándo va a cambiar el mundo de una manera tan radical que esas ideas se vuelvan irrelevantes. Así como los debates teológicos del año 300 después de Cristo ahora nos parecen irrelevantes. Ejercicio número 2. Haz una lista de las 10 áreas en las que tu conceptualización es radical. Adivina cuándo va a cambiar el mundo de una manera tan radical que esas ideas se vuelvan conservadoras. Ejercicio número 3. Acepta la hipótesis de la longevidad. Imagínate que vivirás al menos 300 años. ¿Cuánto de ese tiempo lo dedicarías a descansar? ¿Cuántos puestos de trabajo diferentes te gustaría tener? ¿Para cuántos deportes, artes o ciencias que no has tenido tiempo antes podrías dedicarte a disfrutar? Gracias, caminante, por acompañarnos a este espectacular capítulo. Así damos las gracias y vamos cerrando micrófonos desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia, siendo el último día del mes de junio del año 2021, 30, en una noche de verano, húmeda, espectacular como la lectura. Y siendo aproximadamente las 21 horas de la noche, nos despedimos con una grata sonrisa y un ritmo cadente para seguir caminando hasta un nuevo encuentro, caminante.